Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy pensaba en una historia bíblica y algo compartí en videos anteriores que había subido a Instagram y los compartí, alguno habrá visto, sobre la victoria de Jesús, cómo Jesús venció al mundo y qué significa esas palabras que están en el libro de Juan cuando Jesús le dice a sus discípulos: no teman, que yo he vencido al mundo. Y me venía una historia bíblica que también lo comenté, pero quería hacerlo a través de esta transmisión en vivo, donde se ve un hecho, una anécdota muy linda, una historia muy linda de, que se encuentra en el libro de Génesis, donde habla de Abraham, cuando Dios, antes de destruir las ciudades tan conocidas como ustedes las conocerán, llamadas Sodoma y Gomorra, entonces, que eran muy importantes en esa época, en la época de Abraham, con mucha riqueza, con mucha prosperidad, tal vez una ciudad, podríamos decir, en este tiempo una de las grandes capitales o ciudades importantes de ese mundo conocido, donde decía que había mucha, por lo que se habla en un hecho, cuando Lot, el sobrino de Abraham, decide ir a vivir a ese lugar, lo ve como un lugar provechoso. Entonces, encontramos estas dos ciudades que, a pesar que podríamos decir que eran ciudades como las del primer mundo, podríamos decir hoy, países del primer mundo, ciudades del primer mundo como vemos hoy, sin embargo Sodoma y Gomorra carecía de justicia y de una moralidad que parecía que habían perdido quienes habitaban allí. Por más que prosperaban y la gente tenía mucho dinero y hacía negocio y se podía vivir bien y se podía hacer buenas transacciones, por eso Lot elige ir ahí, pero sin embargo hay algo dentro de esa ciudad donde se había perdido la justicia, se había perdido la moralidad. El asunto es que la Biblia habla de que Dios decide destruir estas dos ciudades por el gran pecado que había, que dice que había un clamor desde esa ciudad, que llegaba desde esa ciudad hacia el cielo, de clamor de gente que sufría por injusticia y cosas que se cometían en ese lugar. Entonces, eh, Dios decide destruir estas ciudades. Y le habla a Abraham y le dice, la Biblia habla de que aparecen tres personajes que son como tres ángeles, y entre uno aparece como que es el mismo Señor hablando con Abraham. Y les dice, yo no le voy a revelar a mi siervo, a mi amigo Abraham, porque Abraham era una persona con una comunión y con una cercanía a Dios, que Dios lo llegó a llamar su amigo. Entonces Dios dice, no le voy a compartir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Y Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. En ese momento Abraham se pone muy mal, porque, porque le da lástima a la gente que vive ahí y piensa que hay gente buena y gente mala. Estaba su sobrino también. Entonces cuando le dice a Dios, pero vas a destruir, Abraham le dice a Dios, vas a destruir tanto esas ciudades, vas a con gente que sea justa y con gente injusta también. Entonces Dios le dice, no, si hubiera gente justa, ya sea, y empieza a enumerar, si hubiera 50 justos, yo perdonaría esa ciudad y no los mataría. Entonces después Abraham baja el número y dice, si hubiera 30, y si hubiera 20, si hubiera 10, y así va bajando el número como diciendo, si hubiera menos cantidad, igual perdonarías esa ciudad. Y Dios le dice, sí, por esos 10 justos, por esos 5 justos, no sé hasta qué número llega el mínimo, yo perdonaría y no destruiría. Miren el amor de Dios. Pero resulta que no había justos. Y el único que había dentro de todo era Lot, que era el sobrino de Abraham, y que porque Abraham intercedió por él y porque era el sobrino de Abraham, Dios lo salva, porque la Biblia habla que Dios manda dos ángeles que sacan a Lot y su familia, y luego Dios destruye toda la ciudad. O sea que no había ni uno justo. Por eso Dios decide que se habían corrompido en sus pensamientos, en sus injusticias, porque podemos estar viviendo en una sociedad de que creemos que medianamente es justa, porque se puede vivir bien, porque su economía es buena, porque hay un montón de cosas, pero también puede haber cosas muy malas en una sociedad, como permitir cosas y hechos que no son buenos para una minoría y que estén sufriendo por las injusticias que se hacen. Dios siempre habla en su palabra que Dios quiere que se ayude al huérfano, a la viuda, al necesitado, que se le haga justicia. Siempre en la Biblia repite los actos de misericordia y de amor que Dios quiere que se tenga con la gente más débil y con la que más necesita. Y vemos que en muchos países no se tiene en cuenta, ¿sí? O de los menores, de los niños,
de los huérfanos, dice. Dios es Dios de huérfanos, de viuda y de todo necesitado. Dios se preocupa por ello y quiere que la gente, la sociedad, el Estado, todo se preocupe por esto y que estén a favor de la vida, ¿sí? Y mejor no seguir este tema a favor de la vida porque entraríamos en otro tema muy complejo del cual no me da vergüenza hablar, pero no lo hablaría en este momento. Pero bueno, en ese lugar sucederían cosas en Sodoma y Gomorra terribles, tal vez se harían injusticia contra los más débiles, contra los más indefensos. Estaba sucediendo, aunque por otra área estaba muy bien, se trabajaba bien, era buena la economía, era bueno el nivel y todo lo provechoso de esa ciudad, pero había cosas bastante malas que Dios decide destruirla, que tenía que ver con su moralidad, con la familia, con tal vez la injusticia, la muerte o no atender al necesitado. Bueno, Dios decide destruirlo. Pero ¿por qué le doy este ejemplo? Con lo que Jesús habló de que Él había vencido el mundo. Porque se habla, el ejemplo que doy, ilustrativo, cuando se dice que Dios dice que si hubiera un justo, Él perdonaría esa ciudad, y no hay uno, nos da el ejemplo llevándolo a Jesús y llevándolo también a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Cuando Adán y Eva, Dios los forma, les da vida, les da el mundo en ese momento para que ellos dice la palabra de Dios, los sojuzguen, o sea, lo cuiden, lo gobiernen. Ellos deciden hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, la manera correcta, la manera que Dios les había dado para vivir y ser felices. Ellos deciden buscar otra forma que era la que Dios les había dicho que no les convenía y terminaron destruyendo, ya sabemos, destruyendo sus vidas, destruyendo su comunión con Dios y destruyendo el planeta Tierra, ¿no? Como hoy vemos que sufre por las consecuencias del ser humano, ya sea nosotros mismos sufrimos y sufre también la naturaleza. Bueno, Adán tenía que representarnos como raza humana delante de Dios para dejar una descendencia buena, sana, con vida, con amor y en una buena relación con Dios Padre. Pero el ser humano lamentablemente nos dejó muy mal parado delante de Dios, el primer hombre y la primera mujer, porque hicieron todo lo contrario para estar bien. Entonces la Biblia nos habla que luego para que el hombre pudiera relacionarse mejor con Dios, volver a estar en esa relación y tener una descendencia o una herencia de bien y de bendición y de comunión con Dios y de volver a tener esa relación que tuvieron Dios al principio con Adán y Eva, con los primeros seres humanos, tenía que venir alguien que pudiera arreglar esta situación. Y este fue Jesús. ¿Por qué hablo? Por eso Jesús dice, yo he vencido al mundo. Porque Él vino y no se dejó llevar por las tentaciones, por la maldad de este mundo, como los primeros hombres hicieron y decidieron creerle más a un mentiroso, a un personaje mentiroso que había ahí en el huerto del Edén, que creerle a Dios. Jesús decidió creerle a Dios. Y así como era hijo de Dios y era Dios hecho carne, tenía su humanidad porque nació como nosotros, para demostrar que como humano Él podía también vencer y ser justo como tendría que haber sido Adán y Eva. Entonces Jesús nos representó. Digo, mira, ¿qué tiene que ver esto con la historia que te conté de Abraham y de los hombres justos de Sodoma, si había o no había justo y Dios destruyó y no había justos? Porque justamente por ese justo que hubiera habido en Sodoma y en Gomorra, Dios hubiera perdonado a esa ciudad, se hubiera salvado de la destrucción. Y ahora Jesús, ¿sí?, que dice la Biblia que es como el segundo Adán, Adán nos representó mal delante de Dios y nos trajo la muerte, así como a Sodoma y Gomorra lo trajo la muerte también, que no había ningún justo en ese lugar. Adán demostró no ser justo y transmitió esa herencia de injusticia y de pecado y de derrota a toda nuestra sociedad y al ser humano. Ahora Jesús al venir, ¿qué hizo? Al revés, Él se mostró justo delante del Padre y dijo, por este justo yo me voy a mostrar justo delante de Dios Padre, voy a mostrar que por mi justicia voy a hacer que tú no destruyas este mundo, sino que le des una oportunidad a este mundo, que le des una oportunidad a la humanidad para volverse a mí, para ser justos por lo que yo voy a hacer y permitir que esta raza humana se pueda salvar. Eso vino a ser Jesús.
Jesús se mostró como ese justo que no hubo en Sodoma y Gomorra. Jesús se mostró como ese justo que no fue Adán y Eva y fallaron. Jesús sí se mostró justo y por ese justo nosotros somos perdonados. Y esto no lo estoy inventando yo ni una religión. Lee la palabra de Dios, lee los evangelios, lee la Biblia y mira el hecho de lo que yo te estoy contando. La Biblia habla en una parte muy específica donde dice que Jesús fue como ese segundo Adán, ¿sí? Que nos vino a representar delante de Dios. Adán nos representó mal, Jesús nos representó muy bien, como un embajador entre Dios y los hombres. Jesús se presentó y se mostró como justo. Y Dios Padre, por ver a este justo, este que demostró ser distinto, Dios trae, ahora nos da una posibilidad. Jesús nos trae esa posibilidad de volver al Padre, de ser justificado, de que la ira de Dios se haya calmado, de que Dios no quiera destruir al ser humano y le da la oportunidad de que crea y que acepte a este Salvador, a este justo. Creer en este Jesús que nos justifica. No creas que te justifica por tus propias obras, no creas que te justificas por ser como sos, porque todos somos pecadores por herencia de Adán y Eva. Nacemos pecadores con tendencia al pecado y después pecamos. No es solamente que tenemos una herencia y decimos, bueno, culpa de Adán, yo tengo que aparecer como pecador. No, es que nosotros después pecamos también, hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios. Consciente o inconscientemente lo hacemos. Entonces estamos separados de Dios por ser pecadores. Pero Jesús nos une de nuevo. Y ese justo nos hace justo a todos. Mirá qué tremendo lo que hizo Jesús. Por Adán todos fuimos tratados injustos y pecadores. ¿Sí? Y recibimos una herencia de muerte, de pecado, de maldición. Por Jesús, que fue justo y se mostró justo y luchó y se sacrificó, podríamos decir, para vencer toda tentación. Por eso dijo que Él venció al mundo y que no tengamos miedo. Nos da la posibilidad de vencer a nosotros también y de justificarnos por su obra. ¿Y qué queda en ti? ¿Qué queda en mí hacer? Creerle. Creerle a ese justo que nos justificó. Creerle a Jesucristo, el justo, el único, el verdadero, que se presentó delante del Padre como justo para justificarnos a nosotros y para traernos perdón. Si vos crees en Él, hoy puedes recibir ese perdón, esa justificación, esa libertad de tus pecados, de tus temores y decir, yo hoy puedo volver a arreglar mi situación con Dios por este justo que es Jesús, que me justificó, que luchó, y poder de esta manera amar a Dios, que entregó a su Hijo, y amar a Jesús, su Hijo, que hizo este sacrificio por ti. Vos por ahí no lo sabías. Jesús pagó hasta el precio de la muerte para justificarse a vos. Jesús se entregó en esa cruz voluntariamente, no porque no podía salir de ahí. Él como Dios podía destruir a todos. Como se mostró muchas veces, que Jesús caminó en el mar, que Jesús paró la tormenta con su voz. Jesús tenía poder para poder vencer a sus enemigos si quería, pero Él se entregó porque sabía que muriendo, entregándose por nosotros delante del Padre, Él moría por nuestro pecado. O sea, Jesús hizo todo, se presentó justo delante de Dios Padre para justificarnos a nosotros, que podía haber un ser humano que podía cambiar la historia y ser justo para que Dios nos castigara a la humanidad y se fuera la ira de Dios. Y no solo eso, se mostró justo al caminar sobre esta tierra y no pecar, sino que también después se entregó, porque el castigo, la ira, el juicio de Dios tenía que caer sobre un hombre, sobre un ser humano, para pagar el precio por el resto de todos. Y Él se puso en el medio. Es como si hoy hubiera 10 personas condenadas a muerte aquí que le van a dar la pena de muerte. Y viene uno y dice, no. Por todos estos que son, por ejemplo, estaríamos en otro país, 10 argentinos que están en otro país y se dice, bueno, hemos encontrado pecadores, faltos a estos hombres, los vamos a matar, los vamos a darle la pena de muerte. Y viniera alguien y dijera, un argentino dijera, no, yo voy a morir por ellos, yo voy a pagar el precio que tienen que pagar ellos. Y se entrega por ello y salva a los otros 10. Jesús hizo eso, Jesús se entregó por todo y dijo, no, el castigo que sea sobre mí, yo pago el precio. Lo que hicieron estas personas es verdad, el ser humano, la humanidad pecó, se volvió en contra de Dios, pero yo quiero pagar porque yo los amo y quiero librarlos de esa culpa. Y Jesús se entregó en lugar nuestro. ¿Sí? El justo por los pecadores. Así fue. El justo que caminó sobre esta tierra para demostrar al Padre que se podía vivir en justicia y que Él lo podía hacer. Y que Él podía justificar a todos los que lo siguieran y creyeran en Él. Y después no solo eso, muere en la cruz por vos y por mí.
para justificarnos totalmente y quitar toda culpa, para que no quede ninguna duda, para quitar toda culpa y todo castigo que merecíamos. Entonces, ¿cómo no vas a amar a Dios? ¿Cómo no le vas a creer a Dios? ¿Y cómo no entender esta palabra que dijo, yo vencí al mundo? No teman, Él venció el mundo y Él te da esa victoria a vos. Vos también podés vencer el mundo. Podés empezar a caminar juntamente con Jesús, seguirlo, creerle, conocer sus palabras, conocer su pensamiento, recibir esa justificación, ese perdón y volver a tener esa comunión con Dios como hijo. Pero empezar a caminar con Él y ya no más gobernado por esa naturaleza que te quiere llevar a la destrucción, a la muerte, sino por la naturaleza nueva, ahora la de Jesús. Cuando crees en Él, vos recibís su naturaleza y podés empezar una historia nueva. ¿Por qué hoy no te animás y le decís a Dios Padre, creo en tu Hijo Jesús, creo que Él me justifica, creo que Él murió en la cruz por mí para salvarme y perdonarme, creo que Jesús caminó como justo en esta tierra para representarme a mí y hacerme justo delante de ti? Por eso creo y amo ahora a este Dios maravilloso que me dio todo para salvarme. ¿Por qué no das ese paso hoy? ¿Por qué hoy no abres tu corazón y le dices, Padre del cielo, te amo por lo que has hecho? Gracias por amarme a mí primero, gracias por darme a tu Hijo, gracias por justificarme a través de tu Hijo, gracias Jesús por sacrificarte por mí, por hacerte hombre, por caminar como justo, por vencer toda tentación, por rechazar todo privilegio en este mundo, para salvarme a mí y para presentarme justo. Gracias por morir en la cruz, por no avergonzarte de morir por mí en esa muerte tan horrible. Gracias por morir, Jesús, en la cruz por mí. Creo que tú me viniste a justificar, a perdonar, a librar de mis pecados y a perdonarlos. Creo, te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, perdona mis pecados, límpiame. Creo en lo que tú has hecho, creo que tú me has perdonado, salvado y justificado con lo que hiciste venir. Y como tú venciste, hoy me das la victoria a mí también. Hoy yo también puedo vencer al mundo. Hoy también yo puedo dejar esas cosas que me hacen mal, me destruyen, me apartan de Dios y no me dejan ser libre. Hoy yo puedo recibir esa victoria, esa libertad, por creer en ti, Jesucristo. Te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Te acepto y quiero que vivas conmigo y me ayudes a vencer como tú venciste. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que ojalá esta palabra te haya ayudado y esta oración la hayas podido hacer. Y si no has hecho una oración en este momento, hazla cuando te sientas bien y cómodo. Pero cree en este Dios maravilloso, en este Jesús, que en su Hijo que nos trae esta justificación. Ojalá esta palabra te haya abierto los ojos, el corazón. A ti que me estás escuchando, que es la primera vez que me escuches, que puedas recibir a Jesús y creer en Él y sabes que Él es el que te puede justificar y sacar de cualquier situación en este momento que no puedes vencer. Él te trae la victoria. Y tú que ya conoces y por ahí te alejaste, acuérdate que Dios te ama y quiere que vuelvas a sus brazos, que Él te justifica, que Él es el que justifica. Él pagó el precio por vos, Él caminó en esta tierra para mostrarse justo y justificarte a vos. Él murió en la cruz para que vos no recibas el castigo. Por eso debes amar a Dios, por eso debes amar a Jesucristo, por lo que Él hizo por vos. Cuando entiendas esto vas a amarlo, vas a buscarlo, tu corazón va a ser lleno de Él. Bueno, que en esta noche, que Dios te bendiga, esta palabra te haya tocado el corazón y cambie tu vida para siempre. Muchas bendiciones.